Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de Programación de Computadores 1. Esta es la sexta entrega en la cual estaremos estudiando las estructuras algorítmicas selectivas simples y dobles. En algoritmos pasados y ejercicios que hemos realizado ya hemos hecho uso de estas estructuras, pero el día de hoy vamos a estudiarlas a un mayor nivel y vamos a poder ver la aplicación en algunos de los ejercicios que tenemos planteados. Como introducción tenemos que las estructuras algorítmicas selectivas se encuentran en la solución de casi todo tipo de problema. Se utilizan cuando al solucionar un problema se debe tomar una decisión para establecer un proceso o señalar un camino alternativo a seguir. Bien, quiero que nos concentremos un momento en la gráfica y miremos tres caminos y tres posibilidades que se vislumbran a partir de una secuencia que lleva el círculo. El círculo tiene un signo de interrogación y ese signo de interrogación en ese momento da o quiere dar a entender en este punto que hay una decisión que debe tomarse, el cual camino debe seguir, si a la derecha, a la izquierda o no desviarse. Entonces, las estructuras algorítmicas selectivas en este caso realizan eso. A partir de condiciones o de situaciones y de instrucciones dadas por el programador en este caso, se llegan a configurar de tal manera que puedan tomar una decisión en un determinado momento o de tiempo en el momento de la ejecución de un programa. Miremos aquí. Dice que la decisión se basa en la evaluación de cada una o más condiciones que señala como alternativa o consecuencia la rama a seguir. Existen situaciones en las que la toma de decisiones se realiza en cascada, por lo cual se debe aplicar un árbol de decisiones. Bien, vamos a ver la primera parte. Tenemos un diagrama de flujo. Inicio, y luego del inicio tenemos la condición. Hacia la derecha tenemos el proceso donde la condición se da para esa rama si es verdadera el cumplimiento o se da el cumplimiento de esa condición, y en caso contrario donde no se da un cumplimiento hay un proceso alternativo. Y luego de terminar ese proceso alternativo o bien el proceso donde sí se cumple la condición, finaliza para este caso la ejecución del programa. Cabe aclarar que no siempre va a suceder esto. La imagen muestra para este programa que simplemente necesita recibir una información para tomar una decisión y realizar un proceso o llevarlo a una rama de tipo alternativo y finaliza el proceso. Pero en la ejecución de programas informáticos se va a dar esta situación y lo más probable es que no pase a un fin, sino que pase a otra etapa de proceso que va a necesitar la información o los datos que están previamente configurados para dicho programa. Dice acá que la condición es una expresión lógica o relacional que da como resultado un valor lógico verdadero o falso. Bien, quiero hacer un pare allí para ver este resultado. Este resultado solamente se basa en dos respuestas, o es falso o es verdadero. O es verdadero o es falso, no hay más. Solamente tenemos esas dos. Y dentro de ese verdadero o de ese falso es que podemos realizar instrucciones. Es que podemos darle a la máquina instrucciones para que realice de acuerdo a esa validación previa. Dice aquí que el arte de usar el sí entonces es la correcta construcción de la condición. Aquí tenemos un ejemplo y nos dice, supongamos que en una tienda se aplica un 15% de descuento si el cliente lleva más de 3 productos. El sí del enunciado nos lleva al sí entonces del código. Entonces, si cantidad es mayor que 3, ahí está la condición, porque me está diciendo el ejercicio que si la tienda
un cliente lleva más de 3 productos, se debe aplicar un 15%. Bien, para este caso dice que si la cantidad de productos es mayor a 3, no dice igual, no dice mayor o igual, dice mayor que 3. O sea que si se dan 3, no se cumple y para este caso sería falso. Pero si es 4, es 5, cualquier número mayor de 3, se va a cumplir esta condición. Entonces dice que a la variable precio, que debe estar previamente definida, solamente aquí el pantallazo nos muestra la estructura como tal. Dice que a la variable precio asígnele su valor multiplicado por el 0.85. Ese 0.85 multiplicado por el precio termina siendo el 85% del precio o del valor, perdón, que va a pagar ese cliente. O sea que el descuento es el 0,15 restante para llegar a un 100%. Entonces, cuando el programa recibe un número mayor que 3, a la variable precio, su valor se le va a alterar. Pero ¿qué sucede en el caso de que de hecho el número o la cantidad sea 3, o sea 1, o sea 2? Simple y sencillamente lo que va a hacer el programa es saltarse este condicional y se va a ir derecho sin entrar a modificar el valor del precio. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. Ahora, este ejemplo lo vamos a tomar y lo vamos a ampliar. Y dice aquí, la condición puede ser más o menos compleja. Supongamos que la tienda se pone más exigente para el descuento y ahora se requiere no solo que lleve más de 3 productos, sino que el precio sea mayor o igual a 5.000 y que el día sea lunes, o sea que el día de la semana sea lunes. Entonces ya no hay una sola condición, ahora tenemos 3. Y para ello podemos hacer uso de las I, que son los operadores lógicos. Miremos la estructura. Dice, si cantidad es mayor que 3 y precio mayor o igual a 5.000 y día igual lunes, entonces a precio aplíquele o asígnele precio por 0.85. Bien, las 3 condiciones deben cumplirse. Por eso está acompañado del operador lógico y el operador lógico y. No aparece el o por ningún lado, lo cual quiere decir que todas las condiciones deben de cumplirse. Y aparecen los operadores relacionales mayor, mayor o igual y el igual. Ahora, podemos hacer el uso del o si quisiéramos hacerle una breve modificación a este programa y decirle, bueno, deseamos que la promoción aplique, sí, ciertamente para la cantidad de productos mayor que 3, para precio mayor o igual a 5.000, pero también que el día no solamente sea lunes, puede ser lunes o jueves. Entonces podemos decir que cantidad mayor que 3 y precio mayor o igual a 5.000 y día igual lunes o día igual jueves, para que se nos cumpla la condición de que podemos y tenemos en cuanto al tema de los días de la semana flexibilidad, lo cual puede ser el día lunes o el día jueves. Bien. Ahora, ¿cómo se clasifican estas estructuras algorítmicas? Tenemos esta clasificación donde aparece. Las estructuras algorítmicas se pueden clasificar de la siguiente manera. Sí, entonces, que es la estructura selectiva simple. En sí entonces no tenemos un sí, no, solamente tenemos como los ejemplos que vimos anteriormente. Un sí, se coloca la condición utilizando los operadores relacionales o lógicos dentro de la estructura, las operaciones, las instrucciones, el proceso que vayamos a realizar con las variables y termina en un fin sí, para decirle dónde empieza y dónde termina ese sí. En la segunda tenemos el sí entonces, si no, es una estructura selectiva doble. Aquí sí utilizamos las dos ramas, o sea que cuando tenemos una validación que es verdadera, se realiza un proceso y cuando tenemos la evaluación de
de ese tipo de proceso o trabajo que se esté realizando, de esa validación se va a hacer en el lado del falso otro conjunto de instrucciones. Para el primero, que es el sí entonces, solamente se va a hacer uso de instrucciones para la rama verdadera. Para la rama falsa no va a haber, y lo vamos a ver o a entender mejor esta parte en la siguiente diapositiva. Y por último tenemos la sí múltiple, que es estructura selectiva de tipo múltiple, donde ya hacemos combinaciones de las anteriores, sea el sí entonces o el sí entonces si no, y armamos ya un árbol de condiciones. Ese lo vamos a estar viendo posteriormente. Bien, en la estructura selectiva simple dice que permite que el flujo de los datos siga por un camino específico si se cumple con una condición o conjunto de condiciones. Si al evaluar la condición el resultado es verdadero, entonces se ejecutan las sentencias o instrucciones dadas. Ahí, quiero centrarme allí. Dice que en las imágenes se muestran los casos donde se cumplen y se realizan una acción o conjunto de acciones, en los casos que no termina la ejecución del programa. Ahora, quiero que miremos la imagen de la izquierda. Aparece la condición, aparece un sí, queriendo decirte que aquí donde está este bloque de instrucciones se cumple la condición. Y quiero que se den cuenta que no hay una sola instrucción, hay un conjunto de instrucciones, instrucción 1, instrucción 2, instrucción n. O sea que en ese bloque o en esa rama del sí no solamente se va a hacer una sola instrucción, podemos hacer un conjunto de instrucciones. Simplemente que esas instrucciones se van a ejecutar cuando se da que la condición es verdadera. En la imagen de la derecha tenemos la condición. Permítame. Recuerdo que acá en la imagen de la izquierda me faltó decirles que en la rama del no se realiza ningún bloque de procesos ni de condiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura selectiva simple. Entonces solamente vamos a aplicar instrucciones donde sea válida. Ahora, en el caso de la imagen que está a la derecha, vemos que la condición es verdadera y cuando se da el caso verdadero hay un bloque de operación y ese bloque de operación es el que contiene las instrucciones. Para el caso de que sea falsa o que sea que no, directamente se va hacia el fin o hacia el siguiente bloque de procesos. Entonces, ¿qué debe quedar claro con las estructuras selectivas simples? Que ellas en la rama del sí o de la respuesta verdadera van a realizar una o un conjunto de instrucciones. Y en la rama de la falsa va a continuar con el proceso, llegando al fin o llegando a otro bloque de proceso previamente programado por una persona dedicada a este asunto. Bien, aquí tenemos un ejercicio propuesto y lo estaremos mirando dentro de poco, donde dice que dado como dato el sueldo de un trabajador, aplíquele un aumento del 15% si su sueldo es inferior o igual a 1.000.000 de pesos. Imprima para este caso el nuevo sueldo. Bien, el ejercicio propone de que ingresemos un sueldo y si ese sueldo cumple con la condición de que es mayor que 1.000.000 de pesos, lo estoy diciendo contrario, no va a aplicar aumento, pero en el caso que sea menor o igual a 1.000.000 de pesos, se le va a aplicar un 15% del aumento. Bien, vamos a ver rápidamente este ejercicio. Quiero que me acompañen acá y aquí tengo en el programa y he querido aplicar estas dos variables. Podemos utilizar una, pero en este caso yo deseo utilizar las dos. Usted puede utilizar una, dos, tres, la que ustedes deseen y como se sientan cómodos, ya que en el momento del ejercicio no le di restricción de que debes usar una variable o debes usar dos o tres. No, puedes usar una, dos o tres para poder realizar este programa. Yo en este caso, en este ejemplo que les quiero mostrar, he utilizado dos y yo le he denominado la variable salario y aumento de tipo real. Escribo el programa aumento salarial, ingreso el salario, leemos ese salario,
Y aquí es donde vamos a aplicar el bloque condicional. ¿Sí? Dice, si salario es menor o igual a 1.000.000 de pesos, entonces a la variable aumento asígnele el salario por 0.15. Entonces vamos a escribir aumento del 15%, la variable aumento, para conocer, por ejemplo, el valor dado en pesos monetarios o en cantidad, cuánto es el que le va a representar ese aumento. Y a la variable salario le vamos a asignar ese salario ingresado más el aumento. Fíjense que aquí dentro del sí no estoy mandando a imprimir la variable salario. ¿Por qué? Porque cuando ya yo salgo de ese condicional es que escribo el salario total es salario. ¿Por qué no lo imprimo allí? Porque es probable de que acá, cuando se lea el salario, sea mayor que 1.000.000 de pesos. Y si es mayor a 1.000.000 de pesos, el programa lo va a saltar, porque no va a cumplir con esta condición. Al saltar, va a encontrarse con esta instrucción y va a imprimir ese valor del salario. O sea, quiere decir que si el salario es mayor a 1.000.000 de pesos, él va a imprimir que el salario es un salario mayor a 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, no se le aplicó a ese salario ningún tipo de aumento. Por ejemplo, si aquí ingresamos 1.500.000 pesos y es leído, él no entra en esta condición. ¿Qué se va a imprimir? El salario total es 1.500.000 pesos. Bien, vamos a la práctica para mirarlo. Bien, ok. Tenemos aquí, ingresa el salario. Vamos a ingresar un salario inferior. Un salario de 500.000 pesos. Bien, si el salario es menor que 1.000.000 de pesos, aplíquele el aumento. Aquí se le aplicó el aumento del 15%, que son 75.000 pesos. Se lo sumamos a los 500 y da 575. Vamos a aplicar el del millón, que es el igual. 1.000.000 de pesos. Dice que el aumento del 15% es 150.000 y el salario total es 1.150.000. Ahora apliquémosle 1.500.000. Dice que el salario total es 1.500.000. No lleva aumento por no cumplir con la condición de que sea menor o igual a 1.000.000 de pesos. Bien, entonces esto sería el ejemplo para este ejercicio. Bien, aquí hay otro ejercicio propuesto que dice realizar un programa que permita al usuario calcular el porcentaje de una cantidad X de dinero, de acuerdo con las siguientes condiciones. Que el programa al iniciar pregunte si desea o no calcular el porcentaje. Es como un tipo menú. Si dice que sí, vamos a realizar el bloque de procesos o de instrucciones para calcular porcentaje. Entonces ingresamos el valor del dinero, qué porcentaje queremos obtener de ese valor, ingresamos el 10, 20, 30% y el programa nos va a mostrar ese porcentaje dado en el valor. En caso de que sea así, proceder con la ejecución del programa. En caso que seleccione no, el programa no se ejecuta. Bien, más que no se ejecuta es que la parte de porcentajes no va a realizarse. Bien, aquí hay otra actividad y estas actividades las vamos a estar realizando en un taller que les estaré enviando en el aula. Bien, estructura selectiva doble. Bien, la estructura selectiva doble entonces es el sí, entonces si no. Bien, dice aquí, si al evaluar la condición el resultado es verdadero, entonces se sigue por un camino específico y se ejecutan una o varias instrucciones. Por otra parte, si el resultado es falso, entonces se toma el camino alternativo y se ejecutan las operaciones o sentencias previamente establecidas. En ambos casos, luego de ejecutarse la instrucción, se continúa con la secuencia normal. Bien, este es también sencillo. En aquel utilizábamos el sí de forma simple para realizar instrucciones o realizar cualquier tipo de operación en la rama verdadera, en la rama de la respuesta sí. Pero ahora vemos
que en la doble no solamente la usamos en el sí, sino en la rama también del no. En la del do, no hacíamos ningún tipo de instrucción. Ahora aquí sí realizamos instrucciones para las dos ramas. Si se cumple la condición, haga estas instrucciones. Si no se cumple, entonces haga estas otras instrucciones. Entonces, es sencillo, entendiendo el primero, se nos facilita mucho entender este segundo, que es el de tipo doble. Miren, aquí hay un ejemplo de ejecución. Dice, elabora un diagrama de flujo o pseudocódigo a partir de un pseudocódigo tal que, dado como dato el sueldo de un trabajador, aplíquele un aumento del 15% si su sueldo es inferior o igual a 1.000.000 de pesos y un 10% en caso contrario. Imprimo para este caso el nuevo sueldo del trabajador. Bien, entonces este ejemplo es el mismo del cual estaba ahorita mostrando, pero ahora este tiene un bloque de instrucciones cuando no. Entonces, en aquel, cuando el sueldo era menor o igual a 1.000.000 de pesos, se aplicaba un 15%. Cuando superaba no se hacía absolutamente nada, simplemente se mostraba por pantalla. Ahora aquí, cuando no cumple la condición de ser menor o igual a 1.000.000 de pesos, sí va a hacer instrucciones. Y es que sí va a aumento para ese tipo de salario, pero ya no del 15, sino del 10. Lo cual quiere decir que en ese bloque del sí, no, vamos a realizar operaciones. Aquí tenemos las dos consultas. Para la imagen izquierda se ingresa un sueldo de 900.000 pesos. Como cumple con la condición, entonces se aplica un aumento del 15% de 135.000, es el aumento. Y si sumamos los 900 más esos 135.000 da 1.035.000 pesos. Ahora, en la imagen de la derecha vemos un sueldo que supera esa condición, un sueldo de 1.500.000, pero ese se aplica ya no un 15 sino un 10. Ahora, el valor del aumento es 150.000 pesos, ya no va a incrementar al 15%, sino al 10%, y el 10% de 1.500.000 son 150.000. Por lo tanto, la suma de ese aumento más el sueldo da como resultado 1.650.000. Entonces está cumpliendo el programa con la condición que queremos darle. Aquí hay otro algoritmo. Dice que elabora un algoritmo que solicite los nombres y las edades de dos hermanos y muestre los siguientes resultados. ¿Quién es el mayor y cuál es su edad? ¿Quién es el menor y cuál es su edad? Año de nacimiento de ambos y la diferencia entre edades. Bien, entonces tenemos los mismos hermanos en los dos casos, pero están intercambiados. En la imagen de la izquierda dice nombre del hermano 1, que es Juan, y su edad es 13. Y el nombre del hermano 2, que es Gabriel, y su edad es 11. Dice entonces la consulta, el mayor es Juan, su edad es 13 y Juan nació en el año 2006. El menor es Gabriel, su edad es 11, Gabriel nació en el año 2008. Bien, la diferencia entre edades es de 2 años. Todo esto es aproximadamente. Ahora, de este lado derecho, invertimos. En la primera colocamos al mayor como el nombre de hermano 1 y la edad. Ahora vamos a colocar al hermano menor. Entonces, dice aquí, nombre de hermano 1, Gabriel, edad 11. Nombre del hermano 2, Juan, edad 13. Dice, el mayor es Juan, su edad es 13. Juan nació en el año 2006. El menor es Gabriel, su edad es 11. Gabriel nació en el año 2008. Fíjense que no importa de la forma como yo los ingrese, el programa me sigue mostrando en los dos pantallazos el mismo resultado, porque él está haciendo la validación no de acuerdo al orden que le estamos ingresando los datos, sino que él está validando quién es mayor, porque fue la instrucción que quisimos darle, y quién es el menor. Y ahí de cada uno se va a desprender la edad y el año en que nació cada uno de ellos. Y por último, la diferencia de las edades. Entonces, de esta forma podemos ver que realizamos instrucciones para una condición u otra condición. Aquí hay otro algoritmo que dice que elabora un algoritmo que lea el peso de un objeto en gramos. Si el peso es mayor o igual a 1.000 gramos, imprima el peso en kilogramos. En caso contrario, muestra el peso en gramos. Bien, en la imagen izquierda tenemos un peso de 500 gramos. Dice que el peso es de 500 gramos. Para el caso de la imagen derecha, tenemos 1.200 gramos y dice el peso es de 1.2 kilogramos. ¿Por qué? Porque superó los 1.000 gramos, que era la condición para que solamente imprima en gramos.
Entonces, estos son ejercicios donde utilizamos estas estructuras algorítmicas de tipo doble. Bien, para complementar esta entrega, vamos a realizar no solamente este programa en pseudocódigo, vamos a estar trabajando con Java. Para el caso de Java, voy a explicarle brevemente en qué consiste este tipo de instrucciones que nosotros ya conocemos en PCInt o en pseudocódigo, como es la instrucción leer, escribir y asignar. Leer es un tipo de dato de entrada. Asignar realiza operaciones o cambio de valor a las variables, y la salida, que es el escribir, mostramos en pantalla lo que deseamos que el programa diga. Estas tres, para el caso de Java, vamos a estar mirándolo en la próxima diapositiva y en la ejecución del programa. Dice: en ejercicios pasados el uso de pseudocódigo en los algoritmos desarrollados permitió reconocer estas instrucciones como las que se muestran en la imagen. Ahora, tenemos las mismas instrucciones: entrada, asignación y salida. Para el caso de llevar a cabo estas instrucciones en el lenguaje Java, observamos en la imagen cómo se definen estas sentencias. Entonces, para el caso de Java, voy a empezar por la salida. Ya la hemos conocido, la hemos aplicado, lo que es el system.out.print, y dice que el producto es más y una C. Bien, el programa realmente lo que realiza es una multiplicación. Aquí dice arriba multiplicar, y dice la clase principal multiplicar. Bien, quiero que notemos algo. La parte de la asignación utilizamos en pseudocódigo un menor que y un menos. Aquí usamos el signo igual. Para multiplicar las dos variables utilizamos el asterisco. Pero quiero que noten algo en la parte de la entrada. Ya no basta simplemente, como aparece en el pseudocódigo, que simplemente damos una instrucción como leer y colocamos la variable ya. No, acá en Java tenemos que hacer tres pasos. Número 1, la primera flechita que está arriba, donde dice import java.util.scanner. Debemos importar esta librería, ya que la clase scanner es la que nos va a permitir realizar la acción por consola de leer los datos. Para la flechita número 2, o la que está en medio de entrada, tenemos la creación de un objeto dentro del método. Recuerden que el método, que es el public static void main, abre llave y cierra llave en la penúltima llave. Todo el bloque de código debe ir dentro del método, y el método debe estar dentro de la clase multiplicar, donde está public class multiplicar en la parte superior. Bien, entonces creamos un objeto. Luego de tener la librería importada, vamos a crear un objeto con la instrucción scanner leer. Cabe aclarar que la palabra leer puede usted darle un nombre que usted quiera. Puede ser asignar, puede ser ingresar. Yo voy a tomar la palabra leer para asociarla un poco a lo que usamos en el pseudocódigo. Entonces dice scanner leer. Le asignamos un new scanner, es la creación del nuevo objeto, system.in, entre paréntesis. Recuerden que para mostrar utilizamos el system.out, pero ahora para ingresar datos vamos a utilizar el system.in. Pero el system.in por sí solo no lo podemos escribir, tenemos que crear un objeto, llamar a la librería Java Util y la clase scanner para que nos pueda realizar esa función. Luego, en la última flechita de entrada, vamos a tener a, que es la variable que fue declarada, donde dice in a, b y c. Recordando que en el pseudocódigo utilizamos es definir a, b, c como entero, como real. Para este caso tenemos números enteros. Y vamos a utilizar el next.in, leer.next.in, y se lo asignamos a la variable a. Luego dice ingresar segundo número, se lo asignamos a b, el leer.next. Ese es como si dijéramos el pseudocódigo, leer A y leer B. Bien, entonces, sino que tenemos que primero importar una librería y luego crear un objeto dentro del método. Bien, basado en este ejemplo, y para ir finalizando, vamos a mostrar este código en Java. Aquí tenemos multiplicar. Para el caso de multiplicar, entonces tenemos aquí
el paquete donde se encuentra dentro todo lo que es la clase. La librería, esta es la importación de la librería Java util.scanner. Ustedes lo van a realizar de la misma manera. Y aquí crean la clase. O aquí ya viene creada cuando ustedes inician creando el nuevo proyecto. Esta llave, la que se sombrean aquí en amarillo, es la llave de apertura y la llave de cierre de la clase. Y esta llave que está aquí, la de apertura y cierre del método. Aquí es donde aparece la creación del objeto system.in, un scanner, leer new scanner, system.in, la declaración de las tres variables a, b y c para multiplicar dos números, el escribir, ingrese primer número, el leer, a le asignamos leer.nextIn, el system y agregamos la b. Bien, asignación y mostramos el producto. Y una vez ejecutamos, vamos a crear o vamos a hacer que el programa ejecute y dice que ingresar el primer número 12, segundo número 3 y tenemos como resultado el 36. Bien, basado en esto podemos ya realizar algún programa en Java. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.